el nombre del Padre. Un epígrafe de Luis Cernuda. Como la hora es propicia y aún nos queda tiempo, les pedimos que canten. Uno viene al mundo a ver qué tiene, y lleva puesto el nombre de su Padre inseparable de sí, como el fuego el color del fuego. Y se da que uno reniega del nombre como extensión, y se encapricha en ser nombrado por el mérito solo de sus propias fazañas. Ningún hombre ocurre dos veces. Pero sé que mi modo de mirar, eso amable o cálido, la gracia para abrazar extrañas con familiaridad, es émulo de la amabilidad de mi Padre, y mis modos de enfurecer hacia adentro, el modo en que cierta música puede romperme, es más suyo que mío. Más que su apellido, tengo del viejo un método infalible para equivocarme. México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. Ese sentimiento que estoy hablando, ¿no? O sea, ahorita México es México, México, México. La existencia del mexicano sería absurda sin el albur. Próxima estación. Próxima estación. Hubo un atentado contra el Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues... Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, échale. Refresco, presidente Peña. Da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Que lo que pasó con México no tendrá impacto en su historia. De Sonidera Central para Altavoz Social y Cultural, esto es Con un tache en la frente, una serie sonora sobre esta experiencia compartida llamada México. Libro 16. Un arca para Lucas. La última vez que te vi estábamos en una cafetería. Era la noche extraña de un día triste. La vida de todos los que ahí nos encontramos había cambiado para siempre en 24 horas. Yo no dejaba de pensar que si para mí esa fecha era ya incomprensible, amarga y profunda, para ti el 1 de octubre del 2022 sería la piedra enorme sobre la que se construiría una iglesia. Estábamos en una mesa, tú, yo y un amigo. Ese amigo y yo no somos los más adecuados para conversar sensatamente, pero tratábamos de acompañarte para que descansara tu madre. Dibujabas, y recuerdo las luces del lugar y las mesas que se iban llenando de gente conocida, todos afectados, todos cansados e incrédulos. Pensé en algún momento que debía decirte algo importante. Y ahora pienso que pude decirte que el sufrimiento era un espectáculo que se gastaba, que aburría, pero que el dolor, tu dolor, era sagrado. Pero no se me ocurrió en ese momento de conmoción. Solo pude decirte que mintieras siempre para salir de cualquier problema, y que jamás te aguantaras un pedo. Tu mamá dice que no lo olvidas, y me parece chistoso, pero también me da un poco de pena. Era una noche triste de un día especial, y yo solo te ofrecí malos consejos. Recuerdo que lloré frente a una foto y te vi dejar un Pokémon sobre un féretro abierto. La foto era de tu padre, y el féretro también. Tal vez en ese momento dejaste de ser un niño. Tal vez no. Tal vez en ese momento te convertiste en hombre o comenzaste a ser el hombre que serás. No lo sé. La vida no es justa y te enteraste de la manera más injusta.
Han pasado algunos años desde esa noche. La iglesia se construyó. La congregación existe. Nos une el cariño hacia el que ya no responde y las ganas de recibir respuestas. Nos unen los recuerdos y la ausencia, su muerte y tu vida. Sin embargo, a pesar de que tu dolor, tu enorme piedra es la base de la iglesia en la que nos reunimos todos, es solamente tuyo y es sagrado. Ahora te pienso desde la cafetería, dibujando, y pienso en tu dolor otra vez. Pienso en cómo todos hemos decidido por ti y cómo estas decisiones han moldeado tu vida. Y me vuelve a dar pena. Estaba a punto de imponerte una decisión más. Quería decirte algo importante sobre el odio y el amor, sobre la muerte, pero no debo. Hoy eres un hombre. La decisión es tuya. Nadie te la puede quitar. Yo solo te puedo acompañar con malos consejos, con preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué es ser un hombre? ¿Quién quieres ser? Y tal vez la más imposible. ¿Quién fue tu padre? Yo no tengo las respuestas, pero te tengo pistas y una historia que tú debes completar. Cuando lo necesites, cuando quieras. Los nombres, los lugares, los eventos están aquí. Solo tienes que unir los puntos. Te conocí cuando conociste el mundo y conocí a tu padre antes de que el mundo supiera de ti. Unas semanas antes de la última vez que te vi, lo vi a él por última vez. Ese día me dijo mucho, pero no tanto como para que yo pensara que era el final de nuestra conversación. Pero me dijo dos cosas importantes. La primera fue, confía en el poder curativo de las palabras, y creo en eso que me dijo. Entonces te lo vuelvo a preguntar. ¿Quién fue tu padre? ¿Quién es Javier Raya? Raya es el arquetipo de poeta. Para mí, eso, ¿qué es ser un poeta? Eso, es ser eso. Es el poeta paradigmático. Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Puta, güey, yo creo que ese güey era un necio. O sea, un güey que le gustaba hacer las cosas como a su manera, güey. Sí era... O sea, ese güey sí encarnaba así el pedo rebelde machín y sí no temía llevarlo a las últimas consecuencias, siento. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Diría que era un interlocutor muy íntimo. Un interlocutor muy íntimo que además pasó por todas las facetas de la interlocución. O sea, quiere decir que es alguien con quien tomé café y cervezas, ¿no? Platicando horas de la vida. Y cruel y despiadado de todos te reía. Quitaría que es un escritor. Quitaría que es una de las personas más inteligentes que he conocido. Quitaría que era muy guapo. O sea, estoy quitando las capas que todos sabemos. Quitaría que traía loca a las mujeres. Quitaría que fue la envidia de muchos escritores, qué sé yo. O sea, quitaría lo banal. Es más, imagínate, te quitaría que es escritor y que es inteligente. O sea, para no caracterizarlo por eso. Y me quedaría en el profundo anonimato de que era mi amigo. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. Por una parte me parece que eres una persona bondadosa, solidaria y politizada. Un buen amigo, yo no lo puedo juzgar como pareja, como padre. Aunque me parece que yo admiraba esos gestos que tenía. Que publicaba en las redes también, ¿no? Pero yo también lo vi en vivo. Pero bondadoso y solidario. No sé por qué era así si podía convertirse en otra persona. Podría haber actuado de otras formas. Porque tenía los contactos, tenía amigos,
tenía los conocimientos, tenía la inteligencia para poder haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Pero prefería como la bondad y prefería la solidaridad. ¿Y a dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Una persona que también es recordada de una forma pública, heroica, poética, ¿no? Como elaborado como una insignia. Y por supuesto que para mí también es ese escritor, ese intelectual con el que uno podía intercambiar manuscritos y devolvérselo con apuntes o compartir lectura. Creo que es de las pocas personas con las que yo compartí tanto de eso, tanta lectura, tanta cosa. Y también es una voz que no está, una presencia que no está, es un punto de vista que no está. Y al mismo tiempo, pensar en Javier Raya a mí me hace dudar a veces también de la eficacia que pueda tener solamente sostener la locura de vivir en las palabras espíritas de la literatura. Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Era alguien que estaba, pues bueno, intentando vivir de lo que le gustaba hacer, luchando para amar, pues cagándola como todos, intentando navegar amorosamente también, o sea, como, pero también navegar de manera iracunda, era un hombre iracundo. Pero supongo que la respuesta más justa que se me ocurre es, pues Javier era un poeta, un creador, en el sentido clásico de la palabra, quiero decir, ¿no? O sea, como una suerte de abertura de donde salían cosas que no se saben bien de dónde venían, pero que venían con una potencia brutal. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Como que a veces pienso que Javier fue como un chamán para mí. Yo no lo vi a él como un maestro, sino que yo lo vi a él como un mago. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Para mí Ray era mi amigo, ¿sabes? Es uno de los mejores amigos que tengo en mi vida. No he vuelto a tener otro amigo como él, con el que pueda conectar a ese nivel. Pues Javier Raya era un alma creativa, ¿no? O sea, era como de esas almas indómitas que se resisten a ser domesticadas porque se dan cuenta de que la humanidad vive en un estado de domesticación que a cambio de una supuesta seguridad que en realidad no existe, te pide que dejes de ser humano, ¿no? O sea, que dejes de ser un individuo, que dejes de ser creativo, que dejes de tener una individualidad. Maldito caso, me alegra que ahora sufra. Lo que pasa es que para mí existieron varios Javier Raya. O sea, el primer Javier Raya que conocí era un poeta, más que cualquier otra cosa en la vida, era más poeta que persona. Era más lenguaje que ser humano. Pero el segundo Javier Raya que conocí era más papá que cualquier otra cosa. Y era más papá que poeta y era más papá que persona. Entonces, sí fueron dos hombres muy distintos. Que llores y te humille ante ese grande amor. Yo creo que Javier era un papá, un poeta y un mago, como él se definía. Y también un ser, pues, inalcanzable, porque creo que todos los que tuvimos el privilegio de estar cerca de él, solamente podíamos acceder como a un cachito, a un pedacito, a lo que él permitía, que era muy generoso, no quiero decir lo contrario, pero sí creo que era un ser inabarcable. La vida es la ruleta donde apostamos todo. Javibis. Yo podría decir que Javier Raya era una persona sumamente sensible. O sea, como que apelaría a su sensibilidad, porque tanto su fuego como su agua, como todo eso, sus elementos, siento que lo atravesaban y a veces lo desbordaban claramente. O sea, esa sensibilidad con las dos caras. Y a ti te había tocado
no más la de ganar. Un mago. Un mago. Y me caga la palabrita, la verdad. No me gusta el como todo el rollo de toda la carga que ya tiene la palabra magia, ¿no? Pero creo que el Raya era eso, sobre todo en el sentido de que era un dude que tenía como muy, muy claro lo que iba a hacer y se lo tomaba en serio. Pues era un güey que destacaba en donde estuviera. No, a la gente que le caía bien, le caía muy bien, a la gente que le caía mal, le caía muy mal. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Un hermano, ¿no? Como encontré una hermandad en alguien que a mí siempre me ha gustado la gente que es muy diferente a mí, porque siempre me ha permitido aprender lo que no soy, o de lo que no estoy hecho, o de lo que no he bebido. Entonces como que es probar otras mieles de la existencia siempre me ha gustado. Y entonces para mí fue sobre todo como justamente un Sherpa, hacer una voluntad literaria que yo no había conocido. Quizá en Raya veo lo que es un escritor, ¿no? Alguien que se levanta, escribe sus sueños, escribe frente a una máquina de escribir fumando cigarros, creyéndose que es un escritor. O sea, como con una fe en la literatura que yo no se la he visto ni a su putísima madre. Fallaste, corazón. Era alguien que amaba jugar. Que si con alguien yo he podido jugar a cosas, es con Javier, un amigo del que te podías divorciar y reencontrar sin miedo del tiempo que hubiese pasado en medio de saber que uno podía enojarse y volver a amarse, o que más bien el amor nunca desaparecía, ¿no? Que gustaba justo de estar constantemente investigando su propio lenguaje, que sabía que el lenguaje importa, que las palabras importan, que las palabras no son solo palabras, que sí generan mundo, ¿no? Y que sí ponen algo en el mundo o lo arrebatan. Y alguien que gustaba mucho de compartir la alegría, las pláticas, todo era descubrimiento, todo era curiosidad de saber, de conocer, de rascar, de ir a ver. Y creo que un gran enemigo de las conclusiones fáciles. No vuelvas a apostar. Recuerdo que en un momento Raya me dijo, ¿por qué si te sabes tantas rancheras, claramente? ¿Por qué tus canciones son tan, o sea, no tienen nadita de eso? Y me dijo, mi papá toca esa misma canción. Y es una canción de Hugo Sánchez, Fallaste, corazón. Me parece que le gustaba porque su papá lo cantaba. También le gustaban, cantara y disfrutara lo mismo que su papá cantaba y disfrutaba. Entonces fue como un doble, su reconocimiento trajo el mío al respecto de esa música, de ese sentimiento particular. Más que el contenido, más bien un par de veces me pedía que cantara alguna canción. Fallaste, corazón era una de Hugo Sánchez y un corrido a Los Dos Amigos. Y una canción en particular, Las Ciudades también. Las Ciudades, que es de José Alfredo. Lo que yo sé es esto. Tu padre fue un niño y algo pasó ahí. En algún momento comenzó a enamorarse de todo. Por primera vez en todo. Nació en un lugar que no existe más llamado Distrito Federal. Tenía también un padre, una madre, un hermano y dudas. Me acuerdo que una vez me contó que lo metieron a clases de fútbol. Y entonces pero él era muy chiquito, no sé, teníamos 6 años. Y entonces pues tenían así, ya sabes, a los niños allá en el campo de fútbol corriendo y haciendo patitos y estas cosas. Y él se puso a perseguir una mariposa por el campo. Se fue a Querétaro, estudiaba números y fue becario de una empresa de marketing. Yo trabajaba en una agencia de marketing aquí en Querétaro y pues en algún momento entró un becario, Javier. Y teníamos los dos el vicio del tabaco, entonces fumábamos.
y me lo topaba, ¿no? En el jardincito donde todo el mundo fumaba y demás. Y pues primero era simplemente así como, pues un vato ahí, greñudo, pelo chino, normal, ¿no? O sea, y pues salía así a lo mío, fumaba, me metía, igual un cordial gesto nada más así de mover la cabeza, lo que fuera, ¿no? Amaba los videojuegos y estoy casi seguro que se enamoró de la palabra escuchando la Biblia y la Ilíada. Le dije al güey, oye güey, ¿te gustan los videojuegos? Y me dijo el güey, sí, a huevo, güey. Y ya, dije, o sea, no vamos a sacar de padear, cabrón. ¿Qué pedo? Vamos a probar Call of Duty, ¿no? Me acuerdo mucho que un día ya estaba yo creo súper harto el pobre de no se dormía, ya le cantaba siempre canciones de Bob Dylan, de Mike Patton también. Le recitaba poemas, así como que siento que ya había hecho de todo, no se dormía, ¿no? Y entonces yo desde la cama escuché como su voz ya muy desesperada, que empezó a recitarle la Ilíada de memoria y lo durmió. Fue un parteaguas cuando compramos el Rock Band. Entonces, no mames, güey, así esa era la cosa más chingona del perro mundo, güey. Así, yo creo que de los momentos más felices de mi vida que me voy a acordar así en mi lecho de muerte, güey. También dibujaba, desde siempre, como tú. Y dibujando comenzó a escribir. No sé cuándo decidió dejar los números para perseguir las palabras, pero sé que la persecución que comenzó en Querétaro nunca se detuvo. Me acuerdo que él ya llegó así súper agüitado, ¿no? Así de, no mames, güey, le dije a este güey, le enseñé lo que escribí y todo, y yo pensando que el güey pues me iba a decir que estaba chingón y así, y me dijo, Nel, te voy a demandar, güey, está muy cabrón que hagas así las cosas, o sea, como que básicamente el vato le estaba diciendo que le había robado el estilo, ¿no? Y que lo iba a demandar por eso, ¿no? Porque lo estaba plagiando, no sé qué. Tal vez nació poeta, tal vez se convirtió en algún momento. Nadie conoce el lugar de donde vienen los poetas, pero tu padre venía de ahí. En ese tiempo veías un pre-Raya en el cual Raya, con la desaprobación de su padre, había dejado la carrera de contaduría. ¿Contaduría? Administración en la VM de Querétaro. Qué raro, sí, pues. Perdón por la palabra, pero ¿a quién chingados en su mente se le ocurre que iba a ser de Raya un contador? Entonces de repente me dice, no sé, un día llega y dice, ¿sabes qué, güey? A la chingada, güey, me voy contigo. Ya hablé con mi tía y pues yo voy a ir para allá y le voy a caer y vámonos, güey, vámonos juntos. Regresó al DF y creo que fue como aprender a caminar por segunda vez. Y pues ya nos fuimos, güey, así. O sea, no vivíamos juntos ni nada. O sea, él vivía creo que en Ecatepec, creo. Llega a la casa de una de sus tías y iba a estudiar letras en la UNAM, esa era la tirada, y ahí fue donde yo lo conozco. Y caminó hasta que vio nacer a la Ciudad de México. Se le vio en La Habana y en Cali. Se le vio en Tijuana, en Nuevo León, en Malinalco y en Guanajuato. Pero sobre todo se le vio caminando la Ciudad de México. Una vez que nos encontramos de casualidad, por ejemplo, en México, me pone abuela, gracias como siempre por su aparición. Conforta saberlo, pensar que uno de los nodos fijos con lo que uno trata de comunicarse telepáticamente. Verlo es como un pararrayos, un abrazo grande. 13 de septiembre de 2014. Que son esas cosas que también después llevan a pensar y conversamos mucho pues, sobre el azar, sobre cómo uno invoca personas que se puede encontrar o no. Bueno, ese tipo de cosas siempre aparecían. La cana, el fantasma, el azar, los destinos. Esas pendejos en Cali. Y yo, sí, Pauli. Y yo, pendejo, yo acabo de llegar. Ah, bueno, pues veámonos. Él me dijo, yo he venido a Cali a buscar a Caicedo. En Cali, como me describió un amigo, o sea, si querías sobrevivir a la sociabilidad, tenías que aprender a bailar, ¿no? Entonces mis amigas sí lo sacaban a bailar. Y Javi no se quedaba sentado. Y bueno, fueron pláticas bien hermosas y además fue un acompañamiento pues que yo sentí re profundo. O sea, como que recuerdo mucho, sobre todo ahora que no puedo salir de casa, recuerdo mucho a la gente con la que caminé la ciudad y él era una de las personas con las que la caminé. Ah, pues el hábito de salir por ahí es hacer unos putos perros callejeros. Estábamos en Guanajuato porque habíamos ido a pasar Año Nuevo allá. Entonces habíamos rentado un cuarto de hotel súper feo, porque era para lo que nos alcanzaba.
y ahí en el cuarto de hotel decidimos hacer la prueba y se puso muy contento. Me acuerdo que estuvimos ahí llorando. Entonces, la primera presentación que hicimos fue aquí en Guadalajara el 25 de noviembre de 2017. En el Festival de Poesía de Tijuana en septiembre del 2010. Encuentro Caracol Tijuana de poesía. Donde nos tocó leer juntos. Hay una foto súper preciosa donde estamos con Jackie, con Javier Norambuena, con Héctor Hernández Montesinos. Y fue, pues yo sí digo que amor a primera vista. Lo acababa de conocer y ya le estaba diciendo, véngase a vivir a la casa. Yo sé que Javier vivió con Diana en Monterrey. Yo sé que Diana le propuso a Javier que quiere que siga escribiendo, pero que solamente van a ser sus únicos lectores. O sea, Diana, todo lo que escriba solamente lo va a leer Javier, y todo lo que escriba Javier solamente lo va a leer Diana. Entre que nos conocimos echando unas chelas y yendo por las calles de Tijuana en la madrugada como grandes borrachos que sí éramos, y que compartimos muchas calles y muchas caminatas. Que en esos tiempos caminábamos un montón. Era una persona de caminar bastante. Caminar en una ciudad junto a alguien hablando, y que la actividad que se realiza es hablar caminando. Cosa muy increíble que nos pasó, y puedo decir que esta vez es la única vez que lo vi tener miedo. Estábamos en un grupo, estaba Manuel de Jota, estaba Jocelyn, estaba Emanuel Vizcaya, Javier y yo. Decidimos irnos caminando de la estación Villa de Cortés hasta Pino Suárez. Y vimos una de las visiones más extrañas que yo he visto en México, y es que cuando llegamos a Pino Suárez ya había una gente súper densa, muy muy densa. Vimos un ritual narco-guadalupano. Habían unas grandes vírgenes de Guadalupe, así bien sincréticas. Habían unos cholos así con sus pañuelos, su camiseta blanca, sus cintos, sus jeans. Y tenían unas mesas con un montón de cocaína y estaban así meneando su cocaína así como en un ritual chamánico con sus vírgenes así. Y nos llegamos ahí porque nos metimos obviamente en una calle equivocada. Fue la única vez que digo, Javier Raya tuvo miedo. Es del 20 de diciembre del 2011. Le pongo despierto nieto y luego con el manzano, más bien mientras como la manzana leo R. Darío, su poema Latigazo. Los que escriben con decoro, con pluma excelsa y no sierva, esos tienen de Minerva el casco de oro. Los escritores cazurros que insultan y causan ascos, esos tienen 4 cascos como los burros. En fin, apostilla solo para preguntarle, ¿vamos a Cuba este febrero o no? Y también porque estoy en Chile, pasaron los días, las horas y los embalajes y dieron mucho para mí. Ya estoy comenzando a odiar las mudanzas. Le adoro a la abuela. Me dice, es como estás en todos los lugares y todo el mundo te conoce. Eso que me dijo Raya, lo pensé después de él, ¿no? Porque todo el mundo me decía, Raya. Dije, no, o sea, era él, no yo, ¿no? Raya como que aparecía, güey, en momentos. Pone, querida abuela, disculpe otra vez por no reportarme antes, tanto mundanal ruido. Sí, vamos a Cuba. No sé cómo, pero allá vamos. Estoy gestionando, y la conjugación en reflexivo de la primera me azora, es decir, me vuelve un poco azor. Me vuelve familiar con los buitres que tanto detesto en el fondo, por lo de los fondos. Pon con aculta para que me paguen el viajecillo. Se volvió famoso a su manera. Era anómalo en su belleza. También era anómalo en la belleza de sus textos. A ella le gustaba esta cosa de ser además como súper estridente. Ajá. Me acuerdo que en una presentación, por ejemplo, solo arrancó una hoja y se la comió, por ejemplo, una hoja de papel. Digamos que hasta ese día yo no había escuchado nada parecido. Sí tendremos que poner en el centro la escritura, con su revés, ¿no? Que fue, depende de los años, muy seductor, muy todas mías, muy, ¿no? Queriendo un poco conectar con el eros de la vida en su versión dionisíaca. Y también el otro revés, ¿no? También era alguien como muy metido en su adentro, en su melancolía. Era arrogante. Dije, sí, mira, yo escribo una madre que les puse ponquemas, porque la neta, no sé cómo se escriben los poemas, entonces yo los escribo como se me da la gana, y entonces yo digo que son ponquemas, güey. Y pues ya no se los enseñé, el güey los leyó, y me dijo, güey,
No es un genio, güey. Tienes un chingo de faltas de ortografía, güey. Como yo le dije, no, pues estoy escribiendo esto y no sé qué, como comentándole, ¿no? Y me dijo él, no creas que te voy a leer. Y yo, tú eres subnormal. Que nadie te está pidiendo que leas nada. 1 y 2, esos putos aires te los bajas o te los bajo a putazos, pendejo. Generoso. Decidimos los dos que siempre fuimos escritores bastante precarizados y estábamos criando. Entonces yo tenía que sentarme frente al computador a trabajar, pero no tenía niñera. Y Javier hizo algo bien Javier Raya y me depositó 500 pesos y me dijo, llame a una niñera y para que puedas sentarse. Y eso es como, es un hecho que la gente puede decir, o sea, trivial, ¿no? Pero no te imaginas cómo era importante en ese momento para mí. Colérico y tierno. Sí venía cargado como de algo iracundo, o sea, pues de pronto como que se enojaba y se recluía, o se enojaba y decía cosas culeras. Algo que nos da mucha risa es que cómo fue cambiando la voz de cuando llegó a la casa y entonces era Javier Raya. Y después los últimos tiempos en la casa ya no le conocíamos su voz seria, ¿no? O sea, se chiqueaba un montón. Y entonces nosotros tenía una frase que todos repetimos, que cuando la decimos, nos estamos aludiendo a Javier, que era ¡Chacabó! O sea, como un gesto, ¿no? O sea, como no, chacabó. Entonces cuando él se quería ir a dormir, era, ¡chacabó! Ya, chacabó todo. Era terco. Necesito creer que algo de mí puede contribuir a cambiar el mundo, aunque sé que no se vaya a cambiar el mundo. Necesito hacer el intento, ¿no? Y sí, o sea, creo profundamente que vivió en ese intento, ¿no? Y al final creo que lo que se aventó fue un tiro, ¿no? Una lucha cuerpo a cuerpo contra el mundo. Es un poco paradójico porque es también parte de su última escena, pero Javier efectivamente siempre puso el cuerpo. Amoroso, berrinchudo. Raya podía realmente encabronarse con una taza o con un objeto porque no estaba funcionando. Si yo hablara de Raya, hablo de eso, ¿no? Es que no sé, o sea, es como que uno es uno y es uno solo para todos los frentes. La emoción inmensa que le podía dar algo, comillas, simple, ¿no? Sencillo. Y dejarla entrar, estar y ser, pegada a esto otro, ¿no? Y pues entonces es una existencia que está entre los dos polos, justo en una intensidad de la emoción y de la belleza y de descubrir el mundo en cada cosa, o sea, descubrir la belleza, ser un niño averiguando el mundo con todo. Estaba muy, muy ligado a estar, pues también muy enojado con el mundo, porque si aprendes a verlo, ves todo, ¿no? Y tenía algo de errante, algo de huérfano y vagabundo. Era como la relación que él tenía con todos los, digamos, hombres sin casa, vagabundos, gente, sí, hecho, pero sobre todo varones, adultos mayores de la ciudad, ¿no? Que era como que él se sentía muy apelado por ellos. Entonces él tenía como varios amigos a los que les llevaba cigarros, les invitaba a cafés, les llevaba una torta de tamal. Y él decía que eran sus abuelos, todos, porque pues él no conoció a ningún abuelo. Mi abuela, porque a mí me gustaba comer dulce y siempre que iba a casa yo cocinaba algo. Por ahí nació lo de mi abuela, por afecto, por consejos amorosos también. Y entonces tenía como esta red de abuelos adoptivos. Y para mí eso me pintó mucho de su carácter. No sé, tenía como una nostalgia por no haber tenido abuelos, entonces un día también me dijo eso, como que todos los hombres, señores solos de la ciudad eran sus abuelos. Pero también de iluminado, de visionario y viajero. Exaltaría un poquito más la parte de sus indagaciones como hacia la parte más mágica, ¿no? Ajá. O sea, creo que eso estaba, y los sueños, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que eso estaba muy ahí. Y lo mítico, ¿no? Que pues eran formas que a él le ayudaban
para pensarse y para relacionarse con el mundo. Raya tenía una onda de exploración de la conciencia, ¿no? Creo que no mucha gente conoce esa parte de que él era un unironauta y era un psiconauta. Él tenía un diario de sueños, lo tuvo en diferentes momentos y pues se clavaba mucho. También Raya era un visionario de cierta manera, pero tenía su propio sesgo en ello, porque Raya leía el tarot y le cantaban los magos, ¿no? Él decía, hubo un tiempo en que se autodenominaba mago y entonces el arcano del mago era también algo muy importante para él. Yo recuerdo una vez que estaba como haciendo de juego, de proyecto experimental, soñar ajeno, ¿no? Y que yo le dije, a ver, va conmigo, ¿no? Ajá. Y entonces pues la idea era como literal sacar una carta de tarot, pero era un sueño, ¿no? Y no recuerdo qué pregunta habré hecho en ese momento, pero se fue a dormir y lo que sí recuerdo era su sueño, que no era muy detallado, pero que tenía un venado, ¿no? Un venado que se le quedaba mirando. Creo que había dos formas de conocerlo en realidad. Un día algo le escuchabas, algo le veías y era deslumbrante. O acababas viviendo con él sin mucha idea de por qué. Tu padre y yo vivimos juntos un tiempo. Creo que fue tu tercera o cuarta bisabuela la que lo llevó a mi casa. Una noche llegué muy emocionado. En una calle cercana había una caja fresca de santería. Vivíamos en un barrio con mucha brujería en esos años y aparecían cajas así todo el tiempo. Pero esta la acababan de colocar. Le dije que si quería ir a abrirla conmigo. Lo pensó un segundo tomándose la barba y entró a su cuarto para salir después blandiendo un inmenso cuchillo. Salimos, la caja nos esperaba en un camellón. Era de huevo y estaba atada con lazos blancos. La abrimos. Tu padre comenzó a correr por la calle, mientras yo gritaba y me reía. A veces pienso en ese momento y no sé si algo nos pasó, profundo y terrible. Tal vez abrimos algo que no debíamos, o tal vez solo era una caja llena de plumas, pelo y sangre. Regresamos asustados y no pudimos dormir en toda la noche. Entonces vimos Batman y jugamos a Star Wars hasta el amanecer. Hubo un momento en el que estábamos en la cocina de la casa donde vivíamos, junto con otra de las roomies que se llama Laura, y estábamos Javier, Laura y yo en la cocina, y de pronto, no sé qué pasó, bueno, no sé si yo llegué antes, después también te digo, son recuerdos muy borrosos de la pandemia, y así como, pues llego a la cocina y pues veo que se está quemando un hornito. O sea, como que alguien había metido una tortilla y el horno estaba incendiándose. Y entonces me acuerdo mucho que Laura y yo pues vimos el horno quemándose así como con mucha tranquilidad. Sí, como que incluso hasta recordar esto como que digo, como que Laura y yo estando los tres, Laura y yo nos volteamos a ver con cara de, se está quemando pues el hornito. Y entonces Javier así como que nos volteó a ver con cara de, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué onda, no? Y pues Laura y yo así como nos vimos y fue como, no, pues se está quemando, pero no hay pedo, ¿no? O sea, no dijimos nada, pero esa era la sensación, ¿no? Como de que no había ningún problema. Y entonces pues recuerdo que Javier agarró el hornito, lo sacó al patio y lo puso ahí en el patio, mientras el hornito se quemaba. Entonces pues nada más, de pronto pues estábamos los tres ahí. Me acuerdo muy bien de la cara de Javier. O sea, me acuerdo mucho de su desconcierto porque como que el hornito, pues sí ya tenía su buena flama, la verdad, o sea. Sí, hay un video genial de esto. Muy probablemente el video lo tenga, no sé si Neftalí, que era otro de los chicos que vive en la casa. Ajá. Y el video es más o menos así, pues como pues un horno quemándose en el patio. Laura y yo pues viéndolo, pues no sé quién graba, creo que yo grabo. Y pues Javier con una cara como de desconcierto total, ¿no? Así como de... Pero como que su desconcierto no solo era sobre el fuego, sino sobre nuestra manera de abordar el fuego. En alguna ocasión fuimos a una ceremonia de peyote, una ceremonia de jicuri con un maracame. Recuerdo un momento que para mí fue muy, muy bonito, que es que estábamos todos consumido peyote, o estábamos por consumir, tal vez todavía no. Yo tengo el recuerdo de que él me dijo, va a venir la policía, ¿no? Va a venir la policía y nos va a atrapar, ¿no? Y yo como que un poco lo dejé pasar, dije qué cosa más rara,
Pero dije, bueno, pues ya veremos, somos un montón, pues algo pasará, ¿no? Qué sé yo. Y ya, pasó toda la noche y en la noche cantamos y ya, y las cosas empezaron a tratar de otra cosa. Y por la mañana yo le dije, oye, ¿cómo es que me dijiste? ¿Qué me dijiste que venía la policía, no? Y nos dio mucha risa porque dijo, no, es que eso solo lo pensé. Y yo no te lo dije. Y yo, claro que sí me lo dijiste, no me digas que no me lo dijiste. Total que nos dio mucha risa porque tal vez tuvimos un momento telepático. Y dice, qué bueno que no hiciste nada con esa información porque yo normalmente no comparto mis pensamientos paranoicos. O sea, él estaba teniendo pensamientos paranoicos y yo me los tomé con mucha soltura porque de otro modo íbamos a caer en pánico colectivo. En la pandemia estábamos hablando por teléfono y se encontró alguien, él estaba en la calle paseando a Momo, su perro. Entonces me dice, ay, espérame, se acabo de ver a alguien, me lo saludo, ya, fulano, ¿cómo estás? No, muy bien, o sea, no me colgó, sino que lo saludó ahí. Y me dijo, cuento un chisme, y yo ya me contó que esta persona, la que se encontró en la calle, alguna vez este chavo que se había encontrado en la calle puso en Twitter así como que qué jala para enfiestarse hoy, y que Javier no tenía nada que hacer y dijo, pues yo, entonces fue a tu casa, pero no llegó nadie más, entonces porque estaban ahí cheleando y luego pusieron música y así, pero luego empezó a sentir como que el otro chavo se estaba acercando demasiado, entonces Javier se espantó y agarró su patineta y se fue. Yo escribí para Yahone. Y Yahone siempre me pedía que escribiera cosas como que no fueran trend topic, que no fueran tema del momento y que fueran atemporales, ¿no? Y raras. Yo pensaba que Sebas y Ray eran ya muy cercanos a Aira, ¿no? Por haber platicado con él. Y le digo al editor, digo, ¿y por qué no le pedimos a Aira una entrevista? Y dicen, bueno, pues a ver, consíguelo. Y le digo a Raya y a Sebas, ¿qué onda es? Podría entrevistar a Aira por correo, pues porque él ya estaba en Argentina. Y días después me dice Raya, no, ¿sabes qué? Aira nos dejó un texto inédito. Dice, él nos dijo que era inédito. Si quieres te lo damos y lo publicas, porque él nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos con él. Yo no sé si pequé de inocente o si confiaba demasiado en lo que me dijeron, que pues se lo pasé así, casi sin leerlo, al editor de Yahone. Le dije, mira, este texto nos lo regala Aira. Yo, ok, pues lo publicaron, ¿no? Antes sacaban sacaban revistas impresas, creo que una bimestrales. Y una de esas salió el texto de Aira. O sea, y tiempo después, pues el editor me dice, ya estaba publicado, ¿no? Dice, oye, ¿y qué certeza tenemos de que ese texto sí sea de Aira? Y yo, pues él nos lo dio, ¿no? Yo asumiendo que a mí también me lo había dado. Y dijo, bueno. Y le escribo al Sebas y al Ray, oye, ¿y el texto sí es de Aira? Y dicen, ¿qué texto? El texto que me dieron es de Aira. Es que no sabemos de qué hablas. Y yo, pues este texto, se los regreso como archivo adjunto. Este texto es de Aira. Me dice Ray, es que no sé de qué hablas, carnal. O sea, no tengo idea. Yo no te mandé ningún correo, ni ningún texto de Aira. Y Sebas me dice lo mismo. Y yo, güey, pero también era como, los textos eran burlones, ¿no? Güey, ¿es de Aira o no es de Aira? Sebas dice, tú debes de decidir. Yo, ¿qué? Dice, ¿tiene problemas legales con eso? Yo, pues en realidad no. Dice, bueno, entonces tú debes de decidirlo, si es de Aira o no es de Aira. Así que nunca supe si era de Aira, o era de Sebas, o era de Raya, o era de los tres, o era de dos, no sé. Sabes perfectamente que tu padre escribió y sabes que no está más. Sin embargo, él te lo diría también. La escritura es una marca de ausencia siempre, una serie de huellas en la arena, y esas huellas se pueden seguir. Hay libros. Los arrancan de una bayoneta. Me pidió que le ayudara a presentar su libro de niño a una editorial de la balada de Mr. P. Mosh. Y ahí le publicamos el primer poemario, el libro de Pixie. Yo prologué su libro, Ardalía, la primera edición que salió en literal. Edité su novela, que se llama La Rebelión de los Negros. Y después fui personaje de su libro, La Rebelión de los Negros. Esta Alaraca de Javier Raya se va con mi carnal, el Anuar Zúñiga, para quien todo está permitido hasta nuevo aviso. Javier Raya, octubre 13, 2018. Esta fábrica de domesticar de Javier Raya se va con mi amada señorita Lauri
que me llamó hace menos de una hora y enos aquí en el Pool Club Popular en la Santa María de la Ribera en junio de 2019, Lágrimas en el Andén y Esperanza. Hay un blog. Entonces es alguien que llevaba un diario público de su pensamiento en vivo. Estás hablando de Cuaderno de Raya, ¿no? Estoy hablando del Cuaderno de Raya. Hay un @Javier Raya. Él fue un hombre que usó mucho Twitter. Y era cuando el Twitter tenía muchos juegos de palabras e ir como haciendo estas inmensas cadenas de respuestas, ¿no? A jugar con un verso o con una frase o con una idea. Y creo que su Twitter da mucho cuenta de eso si te vas además como hacia atrás. Y usó mucho Twitter antes que se convirtiera en lo que ahora es. Hay ideas. Imposible hablar en nuestros días de nacionalismos. El azar de una geografía nos determina como proyecto histórico y político, a pesar de que trabajamos en compañías transnacionales, utilizando electrodomésticos japoneses, comprando piratería china, leyendo poetas sudamericanos, escuchando músicas en todos los idiomas del mundo, apesadumbrados moralmente desde niños por la inimaginable pobreza de África y testificando la pobreza inmediata y brutal de los indígenas que conversan entre sí por las calles de la ciudad mientras pasamos en idiomas de los que no tenemos noticia de su existencia. El hecho fortuito de todas luces de haber nacido en este así llamado país implica para los nuevos poetas seguir haciendo el mismo poema costumbrista que se viene escribiendo con 100 manos distintas desde hace 100 años y permanecer ciegos y sordos a las influencias literarias que nos llegan de Sudamérica, Estados Unidos y Europa, tanto como lo de la poesía coreana y japonesa, en pos de la supervivencia de un constructo fantasmático y nostálgico que, por falta de otro nombre, llamamos México. Hay correos, hay canciones, hay video, hay audio, hay lecturas y anotaciones. Y tu padre está ahí a todos niveles, en todas sus formas, incluso en las más ocultas o profundas, en las deslumbrantes y horrorosas también. Porque tu padre fue un hombre, uno como todos los demás, ansioso de un mundo mejor, con ganas de verlo arder primero. Uno que creaba tanto como destruía, uno que ya habita en la imaginación de muchos, uno que ya no es el que era, sino el recuerdo de varios, una huella, una marca, y todo lo que se pueda decir de una ausencia. Mucho más, por supuesto, pero me gustaría plantar aquí la semilla del árbol de la dinamita, la que tal vez vivamos para crecer como árbol de fuego. Si hay revolución, y si esa revolución sirve para algo, ya empezó, está aquí. Ustedes son directamente responsables de ella como nosotros y los que ni la sospechan. Los verbos del futuro se conjugarán en yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y nadie. Ciudad de México, febrero y 2010. Está fechado. Para mí, por ejemplo, vive en algunas conversaciones, en muchos años de encuentros y desencuentros, y en 3 textos. El primero se llama Dedicatoria. El segundo es: Vinimos a verte, don Paulino. Tlacolcuicatl, en honor a Paulino Martínez en el centenario de su desaparición, Javier Raya. Vinimos a verte, don Paulino, y nos dijeron que no estabas. Nos dijeron que te dieron salir una tarde, nos dijeron que te fuiste con unos señores, que se llevaron entre tropas y cuando fuimos pregonando tu nombre tras tus huellas, nos dijeron que te habían matado. Nadie habla con la verdad aquí, don Paulino, y nadie vive tampoco enteramente. En vano nací, en vano he salido a ver el sol, valva de carne latiendo del vientre de mamá. En vano he andado por los caminos y en vano hablo a mis hermanos. Y si he nacido, fue para regresar a ese fondo oscuro, donde habré de soñar definitivamente. Yo iré al lugar que merezco, no iré al cielo de los cristianos, ni tendré mi lugar al lado del profeta, que Alá sea con él, ni bajaré a los infiernos, a la oscura patria donde reina Proserpina. No comeré ni beberé con los guerreros valientes en las mesas de oro del Guadalajara. Bajaré a la tierra a esperar mi corazón, en el corazón de los que aún me recuerden,
Cuando ninguna traza quede de mi nombre, seguiré viviendo en el polvo y en las flores, y en el agua, y cuando ya no existan hombres ni dioses para llevarles agua, ni flores, ni cempasúchil, en la estación más verde, mi corazón será también una piedra de jade vagando por el universo, sin acordarme de que como tú, don Paulino, yo también fui hombre. Entre las piedras insomnes, tascando hueso contra hueso, temblando de frío a un costado de la carretera. Y el tercero es... La lucha empieza así, diciendo cuando dejo de creer en tu himno. No, patria, no soy un soldado que en cada hijo se te dio. No soy un hijo de ningún concepto nacional, aunque retumben en sus centros la tierra, porque no puedo estar a favor de tanto bélico acento. Cuando dices que los índices de pobreza están bajando mientras el señor de los mazapanes a la vuelta de mi oficina me grita tengo hambre, como si yo tuviera la culpa, y tengo la culpa de alguna forma, yo disiento. Cuando la imagen del señor de los mazapanes se me cruza en la cabeza con la del señor de los cielos, y me dices que vamos ganando la guerra civil, la lucha contra el narco, yo disiento. Cuando veo que es más fácil en este país conseguir mota, perico, pastas, polvo, piedra, que una hoja rosa del IMSS, que una ficha para la universidad, yo disiento. Yo disiento de tu versión de la salud como enfermedad que se cura a balazos. Yo disiento de tu versión de la educación que deja las mentes más brillantes de mi generación condenadas a empleos de telemarketing o viviendo con sus padres hasta los 30, cogiendo sin hacer mucho ruido porque la gente se acostumbró a sentir desde hace muchos años que no deben hacer mucho ruido. Que es mejor pasar frente a los extraños en las calles sin saludar, sin decir buenos días, que es agresivo decir buenos días y decir hola. Que es mejor no voltear a ver a nadie en la calle, en el metro, en las carreteras, que ser inmorales nos vuelve más chingones, que ignorarnos nos hace más fuertes, que el miedo nos prepara mejor para enfrentar una guerra social que tú nos provocaste criminalizando a los jóvenes, especialmente de noche, cuando las señoras se cambian de banqueta porque te ven con el pelo largo y tu morral de la UNAM. El único lujo de los jóvenes ha sido la esperanza, e incluso la esperanza nos la venden a crédito y bien pinche cara. Nos ven la cara como se la vieron a nuestros padres y los dejaron embarrados en una clase media, cada vez más media, cada vez más media, cada vez más media, y a fuerza de mediedad más y más mediocre. Como pollos hacinados en sus jaulas, mamando televisión hasta ponerse gordos, hasta volverse zombies, deseando una tele más grande, una tele más grande, una tele más grande, unas tetas más grandes para ver unas mentiras más grandes en más alta definición y un coche más grande para no tener a dónde ir porque las carreteras están intransitables. Y un miedo más y más grande vendido y cobrado en abonos chiquitos para pagar poquito, hasta que todos aprendieron que era más seguro no hacer ruido, quedarse calladitos, sin correr, sin gritar, sin empujar. Para sentir igual, para sentir en los huesos el miedo sordo igual, todos igual, eso sí, todos el miedo parejo. La política nos ha robado hasta las palabras, ha metido al saco la palabra pueblo, la palabra comunidad, la palabra compromiso, la palabra solidaridad. Política ya no es intercambiar opiniones creadas, pensadas por uno mismo, porque ya no sabemos pensar por nosotros mismos. Sociedad ya no es hablar con el otro, construir comunidad con el otro, sino un programa estatal de mejoramiento y planeación y planificación para la organización comunitaria de redes intergubernamentales e interinstitucionales para el saneamiento y la pudrición de la conciencia. Disiento cuando me dices que los 70,000 muertos y contando son bajas colaterales. Stalin pensaría exactamente como tú, cabrón, cuando les decía que la muerte de un hombre es una tragedia y la de millones estadística. Disiento cuando me dices que los muertos caben en un número, en una cifra, en un coste, en un gasto de producción de la paz. Que la paz solo se produce con el miedo de los niños acodados y cantando debajo de las bancas mientras las balas pasan rasando por las paredes y se meten en el pizarrón. Disiento cuando me dices que la violencia es el precio de la paz. Disiento cuando me dices que la escalada de violencia es el nombre de la felicidad. Disiento cuando me haces caminar con una navaja en la bolsa por las calles oscuras, cuidando con el rabillo del ojo las sombras de otros que tienen tanto miedo de mí como yo de ellos. Disiento cuando me haces creer que una persona debe tener miedo de otra persona. Disiento cuando dices que respetas la diversidad de opiniones y vamos cada vez más cerca del primer lugar en periodistas asesinados por metro cuadrado. Cuando llamas a los jóvenes porros, huevones, flojos, ignorantes, porque salen a la calle a tomar las calles que siempre fueron suyas.
Disiento porque tu plan no es perfecto, porque no contabas con nuestra astucia. Estimado presidente, estimado dirigente sindical, estimado líder charro y petrolero, estimado burócrata que ves el reloj del tedio. ¿Me quieres enseñar a sentir que todo está bien? Que todo va a estar bien porque tú lo dices. Yo disiento. Yo sé que todo va a estar bien porque no estoy solo. Porque somos muchos los que vamos a hacer que todo esté bien. Ve mandando a hacer un disenso de población con el INEGI. Les prestamos nuestras manos para que nos cuenten. Les prestamos nuestros dedos y cada uno de nuestros cabellos. Somos mayoría los vivos, los no acarreados, los no abanderados del discurso oficial, los abanderados del no, la escolta del no, saliendo a la calle por primera vez, protagonistas de la multitud anónima, aprendiéndose las consignas en tu contra, disintiendo con traje de oficinista, con los niños cargados, con la bolsa del mandado, sin miedo porque estamos entre gente y yo ya no le tengo miedo a la gente y mucha gente ya no le tiene miedo a la gente y ya no tenemos miedo de estar vivos porque estar vivo en México es un acto subversivo, porque estar vivo en México es una conspiración de la vida, una insurgencia de vida, porque poner un pie en el asfalto caliente de este país es habitarlo, es la responsabilidad de la huella en el atolladero de la sangre, un disentimiento cuando digo que mi país empieza aquí, en este metro cuadrado, y tú eres mi país, y tú eres mi país, y tú que me escuchas también eres mi país, y de este metro cuadrado me hago cargo yo. Este metro cuadrado será también mi tumba. En este metro cuadrado soy un peligro para México. Soy de este país que está debajo de mis pies como debajo de mi sombra, y en esa sombra no pasarás, no pasarás, no pasarás. Pero no podría decir que conocí a tu padre. Era mi amigo, pero mi amigo no es tu padre. Y mi amigo está ahí, en las fotocopias, en los fanzines, en las paredes, en las marchas, en YouTube, en las redes, aprendido de memoria como pasa muy pocas veces con las palabras importantes y con algunos poetas, bajo las flores anheladas que siempre rechazó, fiel a sus decisiones, víctima de ellas también. Entonces había una parte de él que pues era como también injusta, porque pues, yo creo que todos en eso estamos de acuerdo, sus amigos. O sea que con él la vida fue injusta, porque él era muy brillante, ¿no? Y como que no sé, como que no tiene el lugar que merece en la cultura mexicana. Recuerdo que entre las cosas que nunca estuvimos de acuerdo es que yo le decía, Javier, pero tiene que pedir becas, tiene que ser becario, tiene que aplicar a fondos, y él no. Javier Raya trabajó de ghostwriter para un sinfín de personas, editó textos un sinfín de personas, pero es un nombre propio que pasó por la máquina moledora de carne de una industria cultural que es absolutamente antropófaga. Yo creo que vivió de una forma muy precaria y ocupó curiosamente lugares muy contundentes y muy centrales de su generación. Pues yo creo que vivía profundamente atormentado. Él vivía con un goce por la vida, pero también como por un goce mortífero y un tormento importantes. Un ser humano viviendo la experiencia humana. O sea, no clavado con solo una parte, ¿no? Y entonces de repente yo me acuerdo que cuando él fallece me da rabia porque todos estos pinches periódicos e instituciones sacan así, oh sí, uno de los mejores escritores de su generación. Y yo quería agarrar y arrancarles la lengua y hacer que se las tragaran, ¿no? O sea, me cagaba, me cagaba. Porque era así como, Raya no fue de ustedes, nunca fue de ustedes, y ustedes no lo trataron bien, váyase a la mierda. Creo que hay algo muy incómodo también todavía en recordar a Javier, que de qué forma a veces no supimos acompañarlo, quizá. Alguna vez me dijo que eso del ser o no ser le parecía tedioso, que lo que le interesaba de esa tragedia era esto que dice el príncipe sobre su padre muerto en la segunda escena del primer acto. Él era un hombre. Tómalo tal cual. Nunca conoceré a nadie igual. Y creo que ese es un buen punto de partida para todas las preguntas. ¿Quién fue tu padre? Un hombre.
y después todo lo que encuentres y necesites. Esa es tu oportunidad, y la de todos en realidad, pues nadie sabe en realidad quién fue su padre, hasta que lo reconstruye en la memoria. Cereal con leche y plátano. Pokémon Go. La pizza fría en las mañanas. Le gustaba el helado de cajeta. Tocaba la guitarra y no tocaba mal, tocaba blues. Corregidora, casi esquina con Avenida Universidad. Lugar fundamental, los jarritos. Calcetines, nunca del mismo par. Tlatelolco. Chilaquiles verdes con pollo. Pues la gráfica, playera de Superman. Le gustan mucho las mandarinas. La cosa del tarot. Seguramente escucharás, leerás y recordarás. Y de esas 3 acciones irán haciendo una imagen que te acompañará y que irá cambiando en la medida en que con el tiempo lleguen otras imágenes, otras palabras y otros recuerdos. Con el Raya jugaba ajedrez a veces y jamás le gané. No hay manera de que lo comprendas, de que lo cuestiones, de que le demandes nada, porque ya volvió al lugar de donde vienen los poetas. Que viva la música creo que ha sido una de las novelas que ha estado más en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que hemos quizá leído insistentemente, que hemos querido como replicar esa vida, ¿no? Como una vida que merecería la pena ser vivida, o esa vida como con una dignidad, ¿no? De encontrar la finitud en el éxtasis, ¿no? Y sé que tuvo que haberte dicho más, sin embargo te dijo todo lo que debía decirte también. Los tacos de corazón de la colonia Guerrero, que eran como su manjar favorito. Y nos dijo cosas a los demás que tal vez lleguen a ti de alguna manera, porque de alguna manera estamos esperando para decírtelas. Pues era un fumador de tabaco realmente obsceno. Solo tienes que buscar y escuchar cuando lo necesites, cuando sea tiempo. Hablaba mucho sobre Lacan. Un disco de Faith No More una y otra vez. Creo que las calles del centro del DF. A Raya le mamaba vivir en el centro de la ciudad. Me siento tentada a hacer, ya sabes, el clásico de Raya vivió como quiso, pero no es cierto, ¿sabes? Porque si Raya hubiera querido, le hubiera dedicado todavía más tiempo al rollo familiar, le hubiera dedicado todavía más tiempo al rollo musical. Tenía un programa de radio, ¿no? De blues. Aullido se llamaba. Pero al final creo que vivió como quiso en el sentido de que vivió luchando, tratando de vivir de acuerdo a aquello en lo que creía, ¿no? O sea, como esta resistencia a la alienación, esta resistencia a seguir el canon, esta resistencia a, por ejemplo, a integrarse a la burocracia cultural, institucional. Yo creo que era muy irreverente frente a la vida. O sea, creo que la irreverencia eso en general nunca lo dejó. Y él me dijo, más que eso, yo me preguntaría qué te dices, güey. Estoy tratando de que me guste este libro, pero no termina de gustarme. Me declaro bueno para nada, salvo para tumbarme así, como me ve, mientras redacto estas cortillas en un domingo eterno. Nuestra banda se llama Los Pianosaurios, güey, como el juguete. Yo creo que no hay que hacerse el loco cuando hay ciertas locuras que no son compatibles. Cura cada recuerdo. El amor siempre fue lo que sobró. La serie se llama Los Fotocopiadores. Entonces Raya fue nuestro poeta invitado, el primer del piloto, como parte del personal de intendencia del centro cultural donde ocurrió una lectura. Me escribió un poema que se llamaba Oda a la servilleta. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama ese perro? El perro se llamaba Momo. Se llamaba Cardamomo, pero le decían Momo. No te vas a adicto a tus síntomas. Tuve como el privilegio, ¿no?, de sostener con él largas conversaciones en lenguas angélicas. Eso del Black Pen salió en conversaciones que teníamos Raya Conde y yo. Con laboratorio sonoro. Solo se escribe por 2 motivos, por amor o por chingar. Metafóricamente, siempre que le caía el balón, el güey seguía jugando, ¿no? Recuerdo que al principio me pareció bastante pretencioso porque me dijo muy seguro de sí mismo que él no escuchaba música de personas vivas. Yo creo que eso que es como la persona como con más creencia, con más fe en la literatura que he conocido en mi puta vida. Un puto loco de la literatura, básicamente, un puto desquiciado de la literatura. Me acuerdo que en Twitter se peleó una vez con la representante del grupo Colofón porque el güey estaba compartiendo libros de anagrama en PDF gratis, ¿no?, para descarga gratuita.
En la fiesta le conté a Raya que habría tenido un sueño, ¿no? Que había soñado la rebelión de los negros. Pero se lo conté nada más por contárselo. Y al día siguiente él me dice, vamos a escribir ese libro, ¿no? Raya me llevó a mi primer slam de poesía. Nos pusimos los poetas de Londres. Siempre anotó el gozo obsceno. Vivió dejándose incendiar por su fuego interior, para bien y para mal. O sea, ese fuego interior era el que nos cautivó a todas las personas que lo quisimos, ¿no? Un fuego interior que a veces era rojo, que a veces era ira, también hay que decirlo, pero que a veces era como esta pasión, estas ganas por, sí, por ejemplo, por ser alguien destacable, ¿no? Alguien que quedara guardado en la memoria colectiva como escritor, era algo que sí estaba dentro de sus intereses, pero en general creo que se movía, ¿no? En los diferentes ámbitos de la vida con esa pasión y con esa pregunta genuina sobre estar vivo. Las palabras caidistas. Volteó y me tomó así la mano y me dijo, siempre vas a ser muy joven. Esta cosa de abandonar barcos. Raúl Zurita le había dicho que uno publica libros para regalárselos a sus amigos. Cuando el poeta Gerardo Denis empezó a quedarse ciego, Javier se ofreció a leerle. Entonces él iba y le leía a Denis las cosas que Denis quería. Y también lo adoptó como abuelo. Siempre tuyo, siempre fiel, Raymond. Siempre leer poniendo el arquetipo en suspenso. Fuimos a No FM al programa que tenía Marta Mega. Y estábamos hablando con Marta Mega y estábamos al aire. Raya nos estaba oyendo y llamó a la cabina. Llamó diciendo que era Javier Bryan y que ya nos había escuchado que estábamos hablando mal de Octavio Paz y que ahorita nos iba a ir a esperar fuera del metro de Etiopía para partirnos la madre. Adentro tuyo hay gente que está en desacuerdo con lo que estás diciendo. Recuerdo que, por cierto, la primera vez que lo conocí, lo vi y estaba así en las escaleras afuera de mi escuela en el teléfono, llamando por un tratamiento para dejar de fumar, esos muchos intentos para dejar de fumar. O sea, como él vivió dentro de sí mismo y su sí mismo para mí era muy hermoso. Vivir dentro de otras personas debe ser horrible, pero haber vivido dentro de Javier Raya siendo Javier Raya debe haber estado muy chido. Era un audaz, no sé, me acuerdo de un día que lo vimos en la tele, ¿no? Y no sabíamos por qué estaba en la televisión ese güey. No, pero lo estaban entrevistando de algo, ¿no? Y ni siquiera nos dijo, ¿no? O sea, no, estábamos así como cambiándose la tele y salió ese güey. Ya, cabrón, qué pedo. Bueno, él llevaba un diario, desde los 16 años, ¿no? La última entrada del último tomo de su diario era una reflexión sobre Ayotzinapa. Y él era una persona también como profundamente interesada en la justicia social. Y para mí significa mucho que la última cosa que escribió no fuera sobre él, sobre su vida, sino sobre Ayotzinapa. El video era Poeta mexicano pierde la paciencia durante entrevista. Ahora lo que toca es dejarte enseñar y dejarte guiar. Algo que se me hace muy interesante de él es que pues era bastante conocido en el medio del slam. Era bastante conocido entre los poetas y los escritores, pero también era bastante conocido entre la pandilla que lee el tarot y también era bastante conocido entre la pandilla que entrena Pokémon. En casa de Anuar Zúñiga tuvimos una velada maravillosa, los tres jugando a atinarle a una caja de pizza con cuchillos porque no teníamos dardos en ese momento para jugar a los dardos. Recuerdo un abrazo, uno probablemente en los momentos en general es como de ternura compartida y emoción. Todavía se me hincha un poco el peso de ese calor, el pecho, no sé si se me rellena todavía un poco de ese calor. Hombre, yo creo que como un pescado rabioso. Creo que nuestro puente comunicante era la rabia. Luego él decía que el rabioso era yo, pero vamos, creo que una forma de decir que él también era rabioso. Eso, un puto corajudo. Siempre, y un corajudo con alma de niño, era un puto niño de mierda. Así también se inventaba mil putas historias que era como de Raya, sí, me comes la polla. Él decía, el trabajo de un poeta es estar disponible para todo. Entonces, creo que así vivió. Era una inteligencia como entrar en un caldero, era así como lava volcánica. Se compró, era una silla con un volante y con unos pedales. E incluso era muy bueno en la cámara, el güey. O sea, me acuerdo que hay un video muy chingón donde el güey te enseña cómo jugar batería en rock. Javier. Ajá. Sí. Hoy, el día de hoy no quiero dormirme en el suelo y me duermo en el cuarto, en la cama de Raya. Y cuando desperté, el Raya estaba igual, así tirado, ¿no?
Y ya pues le dije, oye, discúlpame, no sabía que ibas a llegar, ¿no? Y dice, no hay bronca. Dice, la única bronca la va a tener la chava que venía conmigo anoche, ¿no? Dicen, pues venía con una morra. Y pues llegamos y me dice, despiértalo y sácalo. Y dice, no puedo hacer eso. Hablar como sobreviviente de una escena para mí es muy duro, pero al mismo tiempo necesario porque es importante de hacer, porque es político, porque es la toma de lugar y porque además tiene que ver además con curar algo del duelo que nos ha pasado a muchos. ¿Qué hacemos? Recordarlo, hacer memoria, que en el fondo también es lo mismo que hablamos de otras personas. O sea, en el fondo también es una nueva invitación a compartir la ladera del río en la que estamos. Entonces, de todo lo que era tu padre, esto sé. Nació en 1985. En 2008 regresó a la Ciudad de México. Fue escritor, poeta, panadero, conserje editorial, dibujante, pugilista de la tecla, mago, patineto, proletario de la escritura, picador de letras, palabrero, corrector, novelista, maestro Pokémon, redactor, músico, ensayista, rapsoda, rapero, gamer, crítico, tuitero, bloguero, ninja, superraya, slamero, traductor, gavier, tarotista, rayita, negro, proyecto de psicoanalista, fantasma literario y tanto más. Aunque también hermano, hijo, nieto, amigo, amante, enemigo y maestro. Pero primero, escritor. Por lo menos hasta el 2015, porque entonces fue padre primero y todo lo demás después. Pues sí, había enfermeras y estaba el ginecólogo y todo, pero el ginecólogo cuando ya, digamos que en la última contracción que ya iba ahora sí a nacer, le dijo a él que él lo recibiera. Y no sabía qué hacer. Entonces ya le dijo como, mira, te vas a parar aquí y le vas a poner tu mano en su cabeza que va a salir. Yo estaba súper consciente porque no hubo anestesia ni nada. Y él lo recibió. Y estaba temblando, o sea. Entonces fue la primera persona en cargarlo y en bienvenirlo. Cuando cumpliste 9 meses me escribió, mi sonido favorito es mi hijo, aunque su voz todavía sean modulaciones y variaciones y vocalizaciones de su aparato fonador recién inaugurado, en torno a un grito que pronto se articulará en palabra. Su voz me despierta cada mañana, y aunque no sabe hablar, su risa es el sonido más importante del mundo. Lo que más lo conectaba con la vida y lo que más sentido le dio durante mucho tiempo y lo ancló a este mundo fue ver acompañar, criar, atestiguar el crecimiento de Lucas, ¿no? Como que él tenía muy claro cómo iba cambiando, o sea, me contaba mucho, ¿no? O sea, cómo en cada año y cada mes, cómo iba en un inicio adquiriendo nuevas palabras, cómo iba armando el lenguaje, las inscripciones, o sea, lo tenía fascinado, ¿no? Y tenía un nivel de observación y cuidado con eso muy cabrón. O sea, yo creo que la paternidad es uno de esos lugares, siempre fue uno de sus lugares preferidos, ¿no? Me acuerdo cuando vino a la FIL, estábamos por ahí en los pasillos de la feria y de repente pasó un señor con su hijo abrazado. Y Javier se me quedó viendo así como cuando ves algo que se te antoja mucho, como cuando, no sé, ves un dulce o una nieve o algo así que se te antoja. Y me acuerdo que Tania volteó y le dijo, ¿extrañas a tu hijo, verdad? Y dijo, sí. O sea, yo sí estoy muy, muy segura de que lo que Javier más disfrutó en su vida fue a Lucas. Se tuvieron por 7 años, 1 mes y 28 días. Sé que tu padre ya solo quería ser tu padre. Sé que fueron felices. Y que tu padre ya solo pensaba en ti, en tu hermano, en tu madre y en Pokémon. Escribía, claro, pero primero era dejarlos en la escuela, alimentarlos y amarlos. Se dedicó a ser un hombre. Y falló. Como todos. Un día pisó un erizo siguiéndote los pasos frente al mar. Ahí también están sus huellas, detrás de las tuyas, en la arena, que nunca es la misma, pero conserva las ausencias, como el pie, las cicatrices. La vida es muy complicada. Todo cambia todo el tiempo, incluso el amor.
aunque nunca desaparece. Y ahora es 2 de octubre del 2022. Tu padre ha muerto, porque eso hacen los padres. Y estamos de vuelta en la cafetería en su funeral. De repente eso de la muerte debe ser simple, como unas largas vacaciones, de las que no se vuelve nunca, me parecerá verdadero, pero también falso, egoísta e hipócrita. Tú dibujas, y yo no sé en ese momento que mi padre morirá 1 mes y 10 días después, justo en el aniversario luctuoso de mi proyecto de vida. Los padres mueren, y tú y yo conocimos la orfandad casi al mismo tiempo. Mientras trato de hablar contigo en esa mesa, yo no sé que en unos meses estaré sentado en una banca deseando alcanzar a tu padre y a mi padre. Y tampoco sé que en ese momento recordaré las últimas 2 cosas que me dijo mi amigo. Confía en el poder curativo de las palabras y aprende a estar solo para estar con Dios. Mientras trazas y rellenas con colores, yo no sé que en esa banca repetiré esto que me dijo. Aprende a estar solo para estar con Dios. Confía en el poder curativo de las palabras. Aprende a estar con Dios. Confía en el poder curativo. Aprende a estar solo. Confía en las palabras. Y lo repetiré tanto que se me volverá un rezo con el que me aferraré a la vida. En esa banca me pasará algo extraño que después podemos platicar. Y entenderé eso. El amor no desaparece. Alguna vez nos pusimos como emotivos, güey. Y me acordé del final de Metal Gear Solid 4, que ese güey lo jugó y se lo echó completo en mi PlayStation 3. Entonces le dije, güey, yo voy a hacer como tu Octagon, güey. O sea, tú vas a hacer tu cagadero y yo voy a ser el güey que busque que el mundo sepa que tú exististe, güey, ¿no? Not that I'm the only witness, but I'll remember everything you were and stick with you to the end. Otacon. ¿Por qué te digo esto? Porque sé que viene lo mejor y lo peor. Porque vienen las preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué es ser un hombre? ¿Quién quieres ser? Y sus negativos. ¿Quién no quiere ser? ¿Qué es ser un hijo? ¿Qué es ser un padre? Y estoy tentado a echar el kiplingzazo para ir cerrando con eso del si puedes resistir, si puedes aguantar, si puedes caer para levantarte y comenzar otra vez, si puedes escuchar mentiras sin mentir, si puedes ser odiado sin odiar, si puedes vivir digna, apasionada y sabiamente, entonces tuya será la tierra y todo lo que contiene y más importante, será su nombre. Pero no lo voy a hacer. Sé que la vida te enseñará sobre lealtad, humildad, abnegación, fortaleza y perdón. Y también sé que la muerte ya te enseñó mucho más de lo que muchos conocemos a tu edad. Me queda la repetición resignificada. Tu dolor es sagrado y solo tuyo, así como lo son tus decisiones. Vívelas, súfrelas, celébralas, aprende de ellas. Y recuerda, siempre miente y jamás te aguantes un pedo. Aquí están las pistas, aquí está tu iglesia y sus ofrendas. Aquí estamos todos los que te pensamos para testificar, acompañar y proteger. Encuéntranos. Y te tengo una buena y una mala. 2 certezas. La mala es que tu padre te falló, porque eso hacen los padres. Y la disculpa que te mereces nunca llegará. La buena
es que tu padre te amó. Y tal vez esa es una respuesta, como la del príncipe. ¿Recuerdas? Tal vez eso hace un hombre, y eso hace un hijo, y eso hace un padre. Fallar y amar, para volver a fallar sin dejar de amar, por siempre. La decisión es tuya. Dedicatoria. Al anunciado en la lenta explosión de un vientre, a la semilla germinante a la sombra del ombligo, al enraizado en el cascarón de su propio nombre, atado provisionalmente por un hilo de carne a la mujer que multiplica en su nombre el caudal del amor. Dicen que eres sordo durante tus meses de cautiverio, dicen que el sonido se pierde entre los pliegues que te esconden, como el de estas sílabas que te traigo como un alimento simbólico de tan minúsculo, alimento de víscera, de aire, de tripas iracundas para mostrarte cómo partir el aire de un rugido. Mi casi, mi por nacer, mi nombrecito. Mira cómo nos tienes a todos con el pendiente del más mínimo de tus gestos ultrasónicos, de tus clavados en la alberca amniótica. Mira cómo te esperamos como una promesa largamente postergada. Mira cómo te estamos apartando tu sitio en la especie aquí junto a nosotros. Acuérdate por eso de nuestra impaciencia en las horas lúgubres o adolescentes, cuando maldigas tu nacimiento, cuando maldigas tu nombre, tu padre y tu Dios como un homínido cualquiera, y piensa que también los lejanos planetas se atraen ciegamente unos a otros, también blanden sus plumas de metales iridiscentes, también queman hidrógeno para alumbrar su cacería, también se tienden junto a la materia deseada, como un hombre y una mujer anudados en la noche humana, antes de traer al aire los kilogramos de tu inquietud aún no nacida. Pequeña gota mercurial, este vaso se ha desbordado hace mucho tiempo. El mundo se desaloja ya por los bordes, pero te esperamos tu madre, tu hermano y yo con la paciente brutalidad de una supernova tintineando en la negrura, como una vela velando sobre su pabilo de montar, con la fuerza de la semilla que parte la tierra con sus apéndices vegetales y abre sus manos en el párpado adormilado del oscuro, con el temperamento del aire despeinado que nuestra voz dispersa en las sílabas de tu nombre como semillas. Con 2 gotas de sangre y una de agua, reunimos los elementos inconscientes de tu embrión: trueno, trompeta de carne, terremoto. Deslízate por las olas de la luz más allá de las rendijas que no te permiten todavía tener una voz. Esa voz que matará lo que hay en ti de topo para dar a luz al grito. Esa luz que hundirá sus flancos en tus ojitos acostumbrados a la opacidad de tu prehistoria uterina. Esa luz que va a revolverte la mirada cuando termine esta interminable recta final. Ruge para que tiemble de vida el polvo apelmazado de la luna. Ruge para que las montañas agiten sus bigotes de nieve y los volcanes surtan el cielo de fanfarrias. Ruge, ruge para salir de la oscuridad y entregarte otra vez a ella, Lucas, que la vida es este parpadeo delicado de luz que interrumpe provisionalmente la noche hermética de los elementos. Con un tache en la frente es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-menos-miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original, Benjamín E. Morales.
Diseño sonoro, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales. Locución, Benjamín E. Morales y Julián Cicero. Diseño gráfico, Jimena Martínez y Abril Merino. Fotografía de portada, Edmé García. Agradecemos la colaboración y el amor de Tania Tagle, Javier Norambuena, Andrea Fajardo, Lauri García, Laura Hernández, Franco Narro, Anuar Zúñiga, Mariana Pedrosa, Saría Abreu, Edmé García, Guillermo Navarrete, Edgar Conde, Erandi Barbosa, Pablo Hoyos y Rodrigo de Leo para la realización de este episodio. En este episodio se utilizaron fragmentos producidos por los Blue Hoodies y la UNAM, así como música de Bill Evans y archivos privados digitales. Agradecemos a nuestros Patreons Annalí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Yair Orozco, Aleida Savi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayallín, Edith AM, Eduardo AI, Juanga, Mayús Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. Después de platicar contigo, ¿con quién debiera platicar? ¿Qué otra persona sientes tú? ¿Qué otras personas sientes tú que podrían aportarle, dar otra visión de Raya? Otra persona que sientas que podría hablar a profundidad de Javier. Rojo Córdoba. Diana. ¿Diana Garza? Ajá. El pinche Nico, ajá, sí. A lo mejor Emanuel Vizcaya. Pero ahorita creo que el Genki. ¿Víctor Ibarra? Ese mero, güey. Es que ahora se llama Akira Cuauhtémoc. Pues yo creo que con Sebas. No sé si ya hablaste con Sebas. ¿Matus? Con Sebastián, ajá. Eduardo Ribé. Con Daniela Flores. Jacobo Guerrero. Jorge Sosa. Valeria Montoya. Pensaría quizá en Mitzi, que fue su primera novia y su primer amor de su vida, que le escribió el libro de Pixie a ella. Puta, carnal, claro que sí, soy un pinche ingrato, por supuesto que sí. O sea, estoy que te busco y te busco desde que regresé acá a la ciudad y luego me fui a Colombia, y luego me fui a Querétaro con Lucas en diciembre. O sea, te puedo decir misa, pero pues la neta es que sí estuvo gacho, como la distancia y el frío. Pues al grado que me perdí de este evento, ¿no? Como que les pasó, o sea, que les está pasando. Empecé a escuchar el podcast y me puse a llorar. Dije, bueno, le hablo ahorita, mejor lo escucho. Me tardé 2 días en escucharlo. Andrea pues también está como muy cimbrada, así como, güey, pues no mames, si te pasaste de verga, tienes que buscarlo, ¿no? Obvio. Pero puta, quisiera transmitirte más que culpa, pues un chingo de solidaridad de este amigo, tu más ingrato, que tienes y que sientas, y que Mariana también lo sienta. No tengo idea, güey, no tengo idea qué decir. Me pareció una gran idea ponerlo en formato de podcast, como la noticia y el relato general de los hechos, porque pues estar contándolo una y otra vez a toda la banda que seguramente se les ha acercado, pues ha de ser una cosa también bien desgastante. Pero pues ya entre reír y llorar con ustedes ahí, y esperar las siguientes emisiones, pero pues en lo
en lo vital y en lo concreto, pues, güey, veámonos, acá estoy, te voy a ver. Ahorita me enteré que se les chingó la computadora en la 9FM, pero pues no sé, te caigo, o le caes a la casa, o le caen, o no sé, pero sí, cultivar cercanía es lo propio, pues. Y, güey, te quiero un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Aquí estoy, no le quiero dar una cosa trágica y así de, no mames, pero pues ustedes lo pusieron en el podcast muy bien, es como la vida y la muerte y todo junto, pero más que en lo cotidiano, ¿no? Un diagnóstico como este. Entonces, pues ahí vamos a estar, carnalito, para lo que se ofrezca y que se ofrezca pronto. Yo te diría, pues vámonos por lo pronto por unas chelas y ya luego vemos.